Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a ver las opciones que maneja Excel para validar datos. Veamos. Supongamos que nosotros queremos sumar dos valores. Valor 1, valor 2 y acá tenemos un total. Pero lo que queremos es que en estas celdas solamente se puedan ingresar valores numéricos. En estas dos celdas. Entonces miren lo que hacemos. Marcamos estas dos celdas, entramos a la opción de datos. Acá tenemos la opción de validación de datos. Elijo validación de datos. Acá tenemos una opción que es número entero, ¿de acuerdo? Y podemos inclusive determinar cuál va a ser el mínimo y máximo de los números enteros que quiero validar acá. Por ejemplo, le puedo decir de 0 a 100. Y esto es lo que va a validar la hoja. En esta parte voy a hacer la suma de estas dos celdas. Y miren, si colocamos acá 20, 40, tenemos la suma. Pero si colocamos 120, me está diciendo que no se puede ingresar ese dato porque no cumple con la validación de datos. Igual si colocamos menos 10, tampoco. Si ponemos 0, sí está permitido. Si ponemos 100 también. Si ponemos 101, no. Entonces, de esa manera yo puedo validar los datos que voy a colocar en una celda para que sean numéricos. Algo más que podemos hacer si tenemos un formulario y por ejemplo ustedes quieren colocar una fecha, miren, por ejemplo la fecha de nacimiento o la fecha de un documento, yo podría indicar acá que esta celda sea siempre una fecha. Entramos a datos, validación de datos, elegimos aquí fecha por ejemplo, e inclusive podríamos determinar que esa fecha va a estar en un rango determinado. Y por ejemplo podemos hacer lo siguiente, podríamos antes por ejemplo determinar cuál sería la fecha inicial y cuál sería la fecha final del rango que queremos manejar. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Miren, el 1 de enero del 2015 y acá el 31 de diciembre del 2015. Y esta fecha que está acá, yo podría validarla para que esté en esos rangos. De la siguiente forma, entramos a datos, validación de datos, elijo que es una fecha, la fecha inicial va a ser esta, la fecha final va a ser la de acá, miren, aceptamos, y si nosotros colocamos una fecha que está fuera de ese rango, por ejemplo 2016, me sale un error. Si colocamos una fecha que está dentro de este rango, sí lo va a permitir, ¿de acuerdo? Algo más que podemos ver es, por ejemplo, si queremos medir el tamaño de una celda. Por ejemplo, acá tenemos un DNI, el documento de identificación. Vamos a suponer que este DNI tiene como máximo un tamaño de 8 números. Entonces yo podría decirle lo siguiente. Entramos a datos, validación de datos, y acá tenemos longitud del texto. Y podríamos decirle que es igual, miren, igual a 8. ¿De acuerdo? Cuando hacemos validación de datos, acá también podemos colocar algunas instrucciones y podría poner un mensaje de entrada. Por ejemplo, vamos a colocarle una instrucción para llenar esta celda. Ingrese el DNI. Bien, y este va a ser el dato que va a aparecer cuando yo me coloque en esta celda para colocar un valor. En la parte de mensajes de error, yo podría manejar tres tipos de error. Este error tipo de tener es un error que impide el ingreso si el valor que estoy ingresando no cumple la condición. Pero si yo elijo advertencia o información, estos mensajes simplemente son tipo comentario que me están diciendo que la condición no se está cumpliendo, pero sí me permite el ingreso. Miren, por ejemplo, elijo detener, acá ponemos error. Por ejemplo, en el mensaje ponemos revise la información, por ejemplo. Y esto sería un mensaje más controlado. Aceptamos. Y si yo coloco, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto no cumple el dato. Miren, y me sale el error con el comentario que colocamos. Cancelamos aquí y se dan cuenta que cuando yo me coloco en esta celda, cuando la celda activa está aquí, aparece esta instrucción. Esto es muy bueno, se usa muchísimo, por ejemplo, para poder documentar formularios y que las personas puedan saber qué datos tienen que ingresar. Si colocamos un DNI o un número de 8 dígitos, eso sí va a pasar. ¿De acuerdo? Lo más común, lo más frecuente, por ejemplo, tenemos acá una lista. Tenemos una lista de productos. Miren, producto 1, varios productos. ¿De acuerdo? Tenemos esta lista de productos y lo que queremos es crear un formulario, un cuadro, un resumen, donde nosotros podamos usar aquí, por ejemplo, ponemos producto. Miren,
colocamos producto y en esta otra celda quiero que aparezca una lista desplegable que me muestre todos estos productos. Entonces nos colocamos aquí, entramos a datos, validación de datos, elijo la opción lista aquí, me dice cuál es el origen, entonces selecciono todos estos datos que están aquí, acepto y ahora tengo lo siguiente, ¿no? Miren, puedo elegir cualquiera de estos datos que están aquí. Finalmente, vamos a ver algo más. Por ejemplo, imagínense que yo tengo los meses. Tengo aquí unos meses, miren. Y la suma de los valores de estos meses no deberían pasar de un monto determinado. Veamos, miren lo que voy a hacer. Acá voy a colocar un total. Bien, este es un total. Va a ser la suma que está acá. Voy a sumar todos estos datos. Y lo que ocurre es que acá tenemos una restricción. ¿De acuerdo? Resulta que la suma no debería pasar, por ejemplo, el valor de 1000. ¿Ok? Lo que yo ingrese aquí no debería superar el valor de 1000. De tal manera que a medida que yo voy ingresando, si en algún momento supero el valor de 1000, me salga un mensaje de advertencia. Entonces miren cómo se hace. Marcamos esta parte, entramos a datos, validación de datos, elijo la opción personalizada y acá coloco una fórmula y digo que la suma de este rango debería ser menor o igual que esta restricción que está aquí. Bien, para que esto funcione, esto tiene que estar anclado, tiene que estar fijo. Miren, le ponemos acá el dólar, acá también y acá también. Acá aceptamos y miren qué pasa. Si yo coloco aquí 1000, me permite ingresarlo, pero si ponemos 1, me sale un error. Ya no me deja colocar más de 1000. Yo podría ir colocando valores, miren. De acuerdo, estoy colocando algunos números. Pero cuando ya supere los 1000, por ejemplo, si acá fue 100 y yo quiero colocar 300, me va a permitir. Si quiero colocar 400, ya no. Esta es una opción que se usa cuando queremos restringir el ingreso de datos a un rango a partir de una función. En este caso fue sencillo, fue la función suma, pero se pueden usar cualquier tipo de funciones y de validaciones con los operadores lógicos. Muy bien, esto ha sido todo con respecto a validación. Nos vemos en el siguiente video.